Y los primeros en atacar o hacer o decir o lastimar o herir son los que están a tu alrededor. Y le puse como título: la Biblia es más que un libro. Esta palabra bendita que usted tiene en sus manos, yo le pedí que la trajeran física al grupo donde estuve yo. ¿La trajeron física? ¿Cuántas físicas hay? Biblias. A mí me gusta más traerla esta así que en el celular, porque al celular no le entiendo muy bien y luego pues uno cambia cada año el celular. Pero es mucho mejor la palabra de Dios aquí en física. En un cierto día, dale mi hermano, por favor, Dani. En un cierto día, donde yo antes trabajaba, y se lo digo y se lo comparto porque a lo mejor a usted le ha pasado. Estaba yo estudiando la palabra de Dios en mi tiempo libre. No había gente. Me ponía a estudiar la palabra de Dios. Estaba tan emocionado, estaba tan gustoso de estudiarla y de aprender para predicarla. Y llega una persona y me empieza a criticar. Yo estaba leyendo la palabra de Dios cuando de repente me dice, ¿qué lees? Yo creo que él ya sabía que leía. Digo, leo la palabra de Dios. ¿A poco estás leyendo un libro? Él dijo así, ¿estás leyendo un libro antiguo? Eso, Carlos, eso es del pasado, eso ya quedó atrás. Ahora tienes que vivir el presente. Por ejemplo, yo, dijo esa persona, yo creo en el Santo Niño de Atocha. Me ha hecho tantos milagros que cada que tengo la oportunidad yo acudo a Él y Él me sana. Y él decía eso. Este libro es un libro antiguo que no tiene ningún poder sobrenatural. Lo olvidé, lo dejé pasar y yo me quedé pensando y dije, pobre hombre. Es triste su vista tan corta. Teniendo físicamente una Biblia, poder preguntar y ¿tú crees que el libro puede hacer cosas grandes y sorprendentes? Yo diría que sí lo puede. En otra ocasión, estaba yo leyendo la palabra de Dios. Dale una más, hermano. Y leía la palabra de Dios. Y estaba exactamente leyendo la historia de Noé. ¿Usted recuerda la historia de Noé? Ahí en ese mismo trabajo, con los compañeros con los que yo estaba trabajando, ellos me empezaron a decir, ¿qué estás haciendo? Pero en un tono de burla. Se estaban burlando de que yo estaba leyendo y decían, primero, ellos decían así, primero la obligación y después la devoción. ¿Tú crees que eso que estás leyendo te va? No, eso ya en la iglesia, el domingo, como muchos, hoy en día pensamos de esa manera. En la iglesia es donde se lee la Biblia y nada más. Como si eso fuera, mis hermanos, suficiente para nosotros. Entonces, me empezaron a decir de varias cosas, pero en un tono de burla. Y yo leía el libro de Noé. Y dice hay una barca, y hay el Titanic. Y dice, cuando te llaman loco, recuerda que los locos hicieron el arca, y los expertos y sabios hicieron el Titanic. ¿Y cuál se hundió? Hermano, con esto quiero introducirme a lo que hoy quiero compartir. Este mes es el mes de la Biblia. Vamos a estar predicando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, todo. De eso hoy quiero predicar. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia, física o electrónica, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, y la mantengas ahí.
Vamos a leer el 15, el 16 y el 17. Pero antes quiero hacerte a ti hoy en esta mañana una pregunta. Dijo el hermano Beto Vázquez, ¿no? Dice, una pregunta matona. Ahí le va. Si conocemos que el libro, la Biblia, es lo más importante de un cristiano, ¿por qué? ¿Por qué? Escuchen bien la pregunta. ¿Por qué no leemos la Biblia? La Biblia no es solamente un libro, como se lo acabo de mencionar. Es algo importante que todos los cristianos debemos de tener y debemos de leer. Y yo te pregunto, y seamos abiertos, ¿o soy el único pecador que he dejado de leer la Biblia? Soy el único sinvergüenza que dice la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de leer la Biblia y por qué has dejado de leer la Biblia? Seamos honestos, a ver. Yo dije que iba a dar regalos, pero se me hace que no. Fíjense, escuche bien. Por falta de tiempo. ¿Qué más? Ocupaciones que van conjunto con la hermana. Porque nos quedamos dormidos. Porque nos quedamos dormidos. Porque no lo entiendo. Exacto, porque no la entendemos. ¿Por qué más no leemos la Biblia? Ábrase, mi hermano, ahorita es el tiempo. Por flojera, también. Ábrase, es el tiempo, no lo voy a regañar. Por el celular, y también, hermano, no, que se me está todo un tiempo, compadre. Te voy a dar un regalote, pero como no puedes ser diabético, pues igual que yo, no. ¿Por qué más? Por el televisor. Hay tantas ocupaciones, hay tanto cansancio, hay tantas situaciones que el enemigo utiliza. Escuchen bien, el enemigo utiliza para que tú y yo no leamos la Biblia. Para que tú y yo no le demos la importancia debida a la palabra de Dios. Y le puse esa imagen, espero que usted no sea, porque yo he sido esa persona. Cuando yo me esmeraba por leer la Biblia era atacado y se burlaban de mí, pero si se burlaron de Jesús cuando fue a sanar a Talita Kumi, se burlaron de él, diciendo, ¿quién es este? Tampoco lo va a hacer, y lo hizo. Y lo dijo, levántate. Y enseguida dice que la niña que tuvo, hambre. Y eso es nada más para que vean lo que la palabra de Dios tiene el poder para hacer. Cuando tú la crees. Pero no solamente cuando tú la crees, cuando tú la lees. Vamos a nuestro versículo. Hoy quiero compartir contigo este pasaje. ¿Por qué quiero compartir contigo este pasaje? ¿Te acuerdas de nuestra fiesta de diciembre allá en la quinta? Me tocó en ese momento a mí dirigir. ¿Y qué cree que vi? Los puse de pie y les dije, vamos a orar. Y vi a la mayoría de nuestros jóvenes, incluyendo a algunos de mis hijos, distraídos, sin cerrar sus ojos, viendo a los demás, y algunos hombres o mujeres, papá y mamá, también igual que ellos. Y yo me puse a pensar en nada más, hermano, lo que una generación tolera. Si nosotros toleramos eso con nuestros hijos y no le damos el respeto, dice, lo que una generación tolera a la próxima generación, está bien, hijo. No cierres tus ojitos, papá. Dios te escucha, Dios sabe. Pero fíjate otra imagen más. Una generación. Muchos preguntan, ¿y por qué sucede todo eso? ¿Por qué nuestros hijos no quieren? ¿Por qué nuestros hijos están así? ¿Por qué nuestros hijos de alguna manera no leen, no oran, no buscan de Dios? ¿Te has preguntado por qué? Porque tú lo has tolerado. Porque si esta generación que son tus hijos, que somos nosotros, si esta generación que tiene dificultad para honrarte a ti, papá, para honrarte a ti, mamá, pues difícilmente
que a ti te ve, que a ti lo puede hacer, difícilmente podrá honrar a Dios. Es por eso este es mi mensaje. Es por eso que yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no cierran sus ojos? ¿Por qué no se ponen activos? ¿Por qué nuestros hijos, nuestros jóvenes están en esta circunstancia y le dan más importancia a lo de afuera que al culto y reverencia de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque si no te honra papá a ti, si no te honra mamá a ti, pues difícilmente a Dios, que no lo ven, que no lo sienten, a honrar. Entonces esta historia, para honrar y respetar a nuestro Dios, puse a pensar. Y con la ayuda de Dios quiero compartirte que este 11 de febrero 2024 seamos diferentes papás, mamás, hermanos, hermanas, que seamos diferentes y seamos realmente radicales y vayamos a la palabra de Dios, que busquemos con intensidad, que nos apasionemos por la palabra. Sí, no la entiendo, pero ahorita vas a saber por qué no la entiendo. Sí, que es aburrido, pero ahorita vas a saber por qué está aburrido. Sí, es que me gusta más otra cosa, usted va a saber por qué. Así que, dale, hermano. Es Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo era muy joven. Timoteo estuvo en la cárcel también con Pablo. Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Timoteo era su fiel escudero de Pablo. Como hoy podríamos decir, era la uña y la mugre, ¿verdad? Así eran los dos, uña y mugre. Y Pablo le dice a Timoteo estas palabras, pero tú, lo alienta y le dice, pero tú, y es lo que hoy, esta mañana, Dios quiere decirte a ti, pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste, Timoteo. ¿Desde dónde? Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, útil para enseñar, para corregir, para reprender, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el siervo de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y en otra versión dice altamente capacitado para toda buena obra. Pablo le envía esta carta a Timoteo. Y hoy esa carta es para ti. Hoy el pastor Abner, su servidor, y todos los que hemos estado aquí, hemos predicado la palabra de Dios con la única intención de que tú permanezcas fiel en él. El domingo pasado yo te decía que es necesario que acudas donde está la palabra de Dios. Y te podría preguntar, ¿fuiste? ¿Acudiste? Y a lo mejor me vas a decir que no tuviste. A lo mejor me vas a decir que no hay tiempo, que estás ocupado. Yo quiero preguntarte esta mañana, si Dios a ti te dijera esta mañana, escucha bien, si Dios a ti personalmente, se te aparece, o escuchas la voz de Dios, y tú te quedas, ¿quién habla? Pero Dios dice tu nombre, Rodolfo.
Dios dice tu nombre. Marta, Ángel, Zeus, Cristian. Dios dice tu nombre y te dice, pídeme lo que tú quieras. En este mundo pídeme lo que tú quieras. Pero si tú me pides lo que tú quieras en este mundo, yo voy a quitar la Biblia de tus manos. Voy a desterrar la palabra de Dios de tu vida. Si Dios te dijera, pídeme lo que tú quieras esta mañana, pero yo voy a quitar la palabra de Dios, ¿qué le pedirías a Él? ¿Qué le pedirías a Dios? Si había alguien apasionado, enamorado, entregado a la palabra, era ese joven Timoteo. Él sabía que la palabra de Dios tenía un poderoso mensaje para las personas. Y basado en su testimonio de Timoteo, el libro, la palabra de Dios, la Biblia, era el libro más importante para Timoteo. Si tú le pidieras a Dios, Señor, yo quiero ser rico, tarde que temprano vas a morir. Y las consecuencias las vas a pagar. Si hoy le dijeras, quiero tener mi familia, saludable, sí. Pero aquí nuestro tiempo es muy corto. Se dice la palabra de Dios 70, 80 años y más o menos hay con quejas y dolores. Ya llega uno a los 44 y le duele todo. Yo pensaba que no me iba a doler, pero ya hasta me duele ir a trabajar. Sí, duele. ¿Por qué me cuesta leer la Biblia? Mire, el primer escenario es este. ¿Por qué me cuesta leer la Biblia? En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El primer punto a compartirte hoy es que Timoteo fue enseñado desde la niñez. Desde la niñez le enseñaron las sagradas escrituras. Y en Timoteo, capítulo 1, verso 5, dale mi hermano. Bueno, ahí lo alienta, dale otro más. Ahí va. Ahí el otro. Ahí aparece. Bueno, ahí va, pero ahí venga. ¿Sí? Bueno, vamos a la palabra. La palabra de Dios dice que desde su niñez había 2 personas muy importantes para él. Era su abuelita. ¿Cómo se llamaba su abuelita? Gloria. Y su mamá, Yo no sé si usted tiene el privilegio de haber nacido dentro de las cosas de Dios, dentro de la iglesia. Que tu papá, que tu mamá te dirigieron, te llevaron y te tenían ahí sentadito. Pero la primera enseñanza hoy es que te enseñaron desde muy pequeño las sagradas escrituras a Timoteo. Y a Pablo le viene a la memoria, le dice, de una fe no fingida, una fe auténtica, porque Lodia y su mamá eran unas fieles siervas de Dios. Y estaba seguro Pablo que Timoteo tenía esa misma fe no fingida. Y mire, dale uno más, otro más. Dale. Ahí está Lodia, y ahí está Eunice. Y ayer en la noche fue mi hijo Matías. Y yo sí soy sincero, le voy a decir la verdad, yo estoy estudiando la palabra de Dios y a mí me cuesta mucho que haya movimiento en mi casa para estudiar la palabra. Bastante me cuesta.
Empecé desde las 6 y terminé a las 12. Y yo le decía a mi esposa, es que yo no puedo. Te veo pasar, veo que pasa una mosca y me perturbo, me desenfoco, no me puedo meter y me enojo, me molesta y me desespero. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí, en particular, lo que más me gusta es cuando estoy dentro de la palabra de Dios, es que todo esté en completa bonanza. Y poder escuchar la voz de Dios que me dice esto, compártele a tus hermanos. Esto dícele a mis hijos. Eso me gusta. Y luego de repente, como obra de Dios, porque aquí fue obra de Dios, sale uno de mis hijos, ahorita vengo, voy a cenar. Y sale el otro de mis hijos y dice, me invitaron a cenar. Y luego dijo mi esposa, ya me voy a cenar. Y me quedé solamente con Matías y Matías se quedó dormido. Así sucedieron las cosas. Pero ahí, cuando llegan nuestros hijos, cuando está la gente que se está viendo, le estás enseñando la prioridad más importante de esta vida. No es el que gane mucho dinero, no es el que tenga un mejor trabajo, tampoco lo es. Porque he escuchado a mucha gente, a muchas madres o padres, ore por mi hijo. ¿Sabe por qué quiere que ore por su hijo? Porque tiene un trabajo y ese trabajo le impide estar aquí. ¿Sí o no? Hay muchas madres, muchos padres pidiendo, ruego por mi hijo para que encuentre un trabajo y pueda estar con nosotros gozándose, escuchando y alabando el nombre de Dios. Y hay algunos padres que dicen, no, hombre, ¿le va tan bien a mi hija? ¿Le va tan bien a mi hijo? ¿Y Dios, señora? Hermana, ¿dónde? ¿Y Dios? Ay, pastor, es que no tiene tiempo porque, pues mire, su trabajo, sus ocupaciones, su familia. ¿Y Dios? Qué triste. Entonces él fue enseñado desde su abuelita. Yo doy gracias a Dios porque mi abuelita Nina invitó a mamá Dora y mi mamá Dora nos llevó desde muy chiquitos a la iglesia. Y ahí estuvimos parroquitos, embajadores del rey y me gustó. Y doy gracias a Dios porque la palabra de Dios hizo efecto en mí. No en todos mis hermanos, pero la hizo en mí. Yo sé que muchos de ustedes también lo hizo. Y si usted quiere también para sus hijos lo mismo, mire esta otra imagen. Déjenme, hermano, por favor. Un padre le dijo a su hijo, mi hijo, ten cuidado por donde caminas. El niño le contesta y le dice, ten cuidado tú, papá. Recuerda que yo sigo tus pasos. Ten cuidado tú, papá. Porque recuerda que cuando tú gritas, recuerda que cuando tú ofendes, recuerda que donde tú vas, recuerda que donde tú te juntas, recuerda donde tú andas, recuerda lo que tú dices. Yo simplemente estoy siguiendo tus pasos. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? A Timoteo desde muy chiquito le empezaron a enseñar lo más importante de la vida. Porque en la palabra de Dios tenemos vida y vida eterna, que Jesús. No es tarde, nunca es tarde. ¿Por qué seguimos predicando en los grupos familiares? Ya unos, con todo respeto, ya unos hombres ya grandes de edad, como yo. Ya algunas mujeres, ya que esta debe enseñarme a mí, ¿qué onda? Ya tus hijos están más barbones que tú y todavía enseñándoles. Sin ofender. Pero es cierto. ¿Por qué no aplicamos el que nosotros podamos enseñarles desde la casa a nuestros hijos? ¿Por qué no pueden ellos seguir nuestros pasos que estamos dando hacia la iglesia, hacia el grupo, hacia las actividades, hacia los discipulados? ¿Por qué? ¿Por qué batallamos? Cuenta la historia que Pablo miraba esa fe no fingida. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese privilegio? Y algunos no fuimos enseñados. ¿Sabe cómo fuimos enseñados? Cuenta la historia que un día estaba un niño robándose unas naranjas.
Y de repente la vecina sale, porque no es la casa del niño, de repente la vecina sale y le dice, muchacho, ¿qué estás haciendo ahí? Estás robándote las naranjas, ahorita vas a ver, le voy a decir a tu papá para que te dé tu chateada. Espérame, vecina, déjame, le digo, papá, ¿te habla la vecina? Porque él es el que me está pasando la naranja. A lo mejor no fuimos enseñados como ese niño, pero a lo mejor sí fuimos enseñados de esa manera. A alzarle la voz a la mujer, a gritarle, a ofenderla, a no pedir permiso, a no decir con permiso, a no enseñarle los valores espirituales a nuestros hijos de amar y querer al prójimo como a ti mismo. A lo mejor no le hemos enseñado eso. A lo mejor le hemos enseñado desprecio, coraje, rencor, orgullo, ira, contienda con nuestro propio ejemplo. Aguas, papá, porque sigo tus pasos. Escuche bien, hermano. Pablo le dice a Timoteo, tienes una fe no fingida. Y del otro lado, hermano. Fíjese bien. Ahí viene la gente. Es bonito tener una iglesia llena. ¿Verdad que sí? ¿Amén? 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 Es bonito tener una iglesia llena. Pero ¿dónde se demuestra realmente nuestra fe? Lo más importante es que conocemos algunas partes de la Escritura y la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. La fe por la palabra de Dios y la oración es una fe. No puedes salir de tu casa sin fe, sin haber hablado y que Dios te haya hablado, oración y palabra. Entonces la iglesia no es grande cuando no cabe gente en el templo. ¿Saben cuándo es la iglesia grande? Con una fe que no es fingida. ¿Saben cuándo es? Cuando con tu vida, con mi vida y testimonio haces grande a quién? A Cristo fuera del templo. Fuera del templo. Muchas veces podemos fingir aquí nuestra fe. He visto hermanos que levantan sus manos y tú los ves y cantando y alabando y dices, ay hermano, ese está lleno de fe. Pero saliendo de aquí es el mismito demonio. Se olvida de quién es en Cristo. Podemos ver aquí a muchas personas que su comportamiento dentro de la iglesia es el mejor que el del pastor. Pero en su casa, la hermana, ay, qué chulo, ¿verdad? Ay, qué bonita hermana, ay, qué simpática, ay, qué bonitas palabras. Y de repente, por allá te gritan, ¡párate! ¿Y tú? Mi compa, ¿qué se comió? ¿Qué gallo agarró? Ay, Dios, qué bien. Muchos tienen fe y dicen que no es fingida, pero su fe es flaca. ¿Sabe por qué? Denle uno más, mi hermano. Porque no van a las sagradas y a las benditas escrituras. ¿De qué sirve que ores? ¿De qué sirve que alabes? ¿De qué sirve que cantes con los mismos ángeles? ¿De qué te sirve todo eso? Si no está fundamentado con la palabra de Dios en tu corazón. Porque dice el hermano la vez pasada, ¿cuál era nuestro mayor tesoro? ¿Cuál era nuestro mayor tesoro el domingo pasado? ¿Tener a quién? A Cristo. Y cuando nosotros leemos la Biblia y los hermanos que dan los estudios, como el hermano Beto, el pastor Mario, yo, aquella hermana o la otra hermana, o los que han dado estudios, cuando tú te pones a leer la escritura, cuando tú abres la escritura, cuando tú subrayas la escritura, cuando tú marcas con un marcatexto en tu escritura, empiezas a desbordarte. Y dices, pero esto no lo sabía, esto no lo entendía, ahora Dios me está hablando.
Y dice ahí, la Biblia es el único libro, mi hermano, cuyo autor siempre estará presente cuando tú lo lees. Él va a estar ahí como diciéndote, así, mira, quiero que le digas esto, mira, haz aquello, y dice esto, y busca este pasaje. Es el único libro que habla a tu vida. He leído muchos libros, pero este libro me lee mi vida. Para cuando yo tengo que predicar, ya me predicó el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a mí primero. A mí primero. Antes de regañarlos a ustedes, ya me dieron una regañada. Y cuando tú no lees la palabra de Dios, estás solamente en una fe. Crees tener fe, pero viene un problema, y en el primer problema que viene, ¿qué me pasó a mí? Ya me andaba muriendo. ¿Pero por qué? Porque no fui a las escrituras, porque ahí está la respuesta. Por andar escuchando las voces de todo el mundo, menos la más importante, que es la de Dios a través de su palabra. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces debemos de enseñar. Aún sí, ya tan grandes, ya tan betarrones, pero tenemos que hacerlo. Porque la palabra de Dios es para todos. Es que aquel es un drogadicto, es que aquel es un alcohólico, es que aquel es una prostituta. Mira, a todos ha venido el Señor Jesucristo, a todos. No nomás a ti, el mejor portado, a todos. Y no importa edades. He visto gente que llega a los pies de Cristo más grandes que uno. Pero gloria a Dios, porque ese es nuestro trabajo, compartirles la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, le contestó Jesús. Mire, vayamos a Juan capítulo 14. Yo sé que a lo mejor uno ve a usted, hermano pastor, siempre dice lo mismo que la fe, que yo, pero yo no lo digo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, versos 27, 23, 24. Esta es la misma voz de Jesús hablando y dándole la importancia a lo que hoy yo te estoy diciendo. Dice, les contestó Jesús, el que me ama, ¿qué dice? El que me ama, mi palabra guardará. Y luego dice, aquí en esta versión dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada. ¿En dónde? En él. Fíjense la importancia. Si tú abres este libro y dices, no lo entiendo, Dios te va a dar la sabiduría para entenderlo. Nunca es tarde. Escucha bien, nunca es tarde. Lo puedes hacer. Pero hay otra cosa que te quiero decir. Si tú lo haces y obedeces la palabra de Dios, dice, no solamente yo, Jesucristo diciendo, sino mi Padre estará en tu corazón. Y ahí nos vamos a quedar. Pero obviamente que cuando no lees la palabra de Dios, ¿quién reina en tu corazón? Pleito, ira. Y tú te vas a preguntar, ay pastor, eso ya lo sabía. Bueno, entonces, ¿por qué no lo aplicas? Porque si en esta bendita palabra vienen todas las soluciones a tus problemas. Para los jóvenes, aquí hay solución. Para los grandes, aquí hay solución. Para las mujeres, aquí hay solución. Para todos, hay solución para todo. Esta es la guía para ti. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Aquí está la solución. ¿Tienes problemas con tus hijos? Aquí está la solución. Ábrela, escudríala, y el Señor te va a mostrar lo que tú necesitas para tu vida de vida. Amén. Amén. Entonces, dale una más. Si tú logras hacer todo eso, y ya voy a terminar, así de fácil y rápido, ¿verdad? Ahí va una más, hermano. Si tú logras hacer todo eso, no podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Eso, escúchalo bien. No podemos ser llenos del Espíritu de Dios si no somos llenos de la palabra de Dios. Ay, hermano, es que yo no necesito leer todos los días la Biblia. Yo he preguntado, he hecho una encuesta de Carlos, ¿verdad?
El hermano Carlos hizo una encuesta en esta semana. Y ahí ustedes van a saber qué contestó. ¿En cuál capítulo vamos? ¿De Mateo o de Marcos? Algunos hermanos dijeron, voy en el capítulo 8 de Marcos. Ok, muy bien. ¿Cuál capítulo vamos de Marcos? Yo voy en el 10. Ah, caray, bueno, está bien. Y te pregunto, ¿en cuál capítulo de Marcos vamos? Ahí nos quedamos. ¿Qué me da a mí a entender? Cuando tú das una respuesta errónea, ¿qué me da a mí a entender? ¿Que la iglesia Torre Fuerte está leyendo la Biblia? Entonces, ¿cómo puedes decir, ay, me siento lleno del Espíritu Santo en la iglesia? No, hombre, se siente con todo. Sí, qué bueno. Pero dice, no podemos ser llenos del Espíritu de Dios si no somos llenos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Eligieron a hombres, 40 hombres y más, para que pusieran y plasmaran su pluma ahí. Fueron elegidos divinamente para ser quienes aportaran dentro de la palabra de Dios. Entonces, no podemos tener verdadera comunión con Él si rechazamos lo que Él inspiró para guiarnos. Si tú rechazas la palabra de Dios y dices, siento fe, siento poder, no puedes. Es una cruel mentira. Para que tú puedas sentir todo eso, debes de estar lleno de esto, lleno de aquí, lleno de aquí, y sopa al que te pongan enfrente. Dios le dio llenura del Espíritu Santo ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus discípulos. Y les digo, y ahora ustedes tendrán el poder ¿para qué? Para sacar. Y Dios nos dio el poder para sacar demonios. Y para sanar. Y para orar. Entonces, que la palabra, dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia dentro de la iglesia Torre Fuerte. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda la sabiduría, enseñándolos, amonestándonos unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. No, pastor. Usted está equivocado. Yo amo a Dios más que a usted. Yo canto. Si usted no me ha visto, yo canto en voces del Señor. Yo dirijo un grupo familiar. ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Pero yo soy el pastor de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué? ¿No fuiste enseñado, mi hermano? ¿Te cuesta leer este libro? Algunos dicen, yo la Biblia no la leo, pero sí la escucho en audio. Algunos me dicen, es que yo veo las series de Jesús y se me queda más con las series de Jesús. Es que algunos dicen, es que yo escucho a pastores predicar mejor que tú. Tú estás equivocado. Yo sí escucho pastores y pastores de verdad que salieron del seminario, ¿verdad? Él sí sabe, tú no sabes. Pero para muchos de nosotros se nos hace más fácil escuchar la Biblia que escudriñar. Y yo te pregunto, ¿será más fácil eso? Yo te confieso, para yo poder predicar, yo empiezo a buscar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y cuando me preguntan, ¿ya tienes tu predicación? ¿Sabes qué le contesto? Voy a empezar. Pero ya lo tengo aquí y me falta plasmarlo aquí. Me falta plasmarlo aquí. Pero lo que yo escucho, voy y lo investigo. ¿Es cierto? ¿O no es cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Escuchar a un pastor que predica mejor que uno? ¿Qué es más fácil? ¿Escuchar a Netflix? Que a veces te pone escenas que tú dices, acá, ¿cuándo pasó eso? Si la escritura lo dice, así pasó. Si no lo dice, never, nunca pasó. Una pregunta me hicieron en un grupo familiar. Oiga, ¿es cierto que revive uno en los animales? ¿Cómo se llama eso? ¿Se reencarna?
¿Hay reencarnación de los animales? Ay, animalito. ¿Cómo hay gente todavía así, no? Tú eres el que debes de entender, hermano. Tú eres el que debes de entender que si lo dice la palabra de Dios, así mero es. Pero si aquí no habla de reencarnación, el único que resucitó es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se te ocurre hacerme esa pregunta de casi la hago? Tu pasada, hombre. El único autor que está contigo cuando lees la Escritura es nuestro Dios. Jerónimo escribió una Biblia llamada Vulgata, versión completa, y dijo estas palabras: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Dios. Cuando a ti te preguntan un versículo, como yo lo suelo hacer, usted se queda de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Juan 3:16. La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Dios. Si no sabes, yo lo digo, porque no soy sincero, y se lo he dicho a mis hermanos que también predican aquí, le digo, mira, si yo no sé, yo veo y investigo, y después te respondo. Pero si sé, como en el examen, te lo pongo ahí. Es mejor que digas, no sé, a que tú digas, es que Diosito dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Si no dice, no le digas, no le quites, no le pongas, ni un punto, ni una coma. Eso está mal. Amén. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, y que desde niño ha sabido las sagradas escrituras, decía Pablo. Él ha sabido las sagradas escrituras. Eso implica algo muy importante, en que Timoteo era muy disciplinado en la palabra de Dios. De veras, muy disciplinado. ¿Por qué? Porque se tenía que enfrentar a personas que engañaban al pueblo de Dios, a gente que se creía superior a él, y él era muy joven. Hoy en día, si no vemos a un pastor con muchos títulos en su pared, decimos, este sí sabe, este que viene laico, no sabe. Pero dime qué seminario fueron todos los apóstoles. ¿A cuál seminario fueron? ¿A cuál escuela fueron? ¿Quién los dirigió? ¿Quién los enseñó? Tuvieron la mejor maestra. Entonces, el segundo escenario, ¿por qué le cuesta trabajo leer la Biblia? Porque somos más dados, mis hermanos, a las experiencias que a la disciplina. Es que ahí sí siento el poder de Dios. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen eso. En Torre Fuerte, ¿qué dicen? Se siente el Espíritu de Dios. Hay experiencias bonitas, pero no te quedes solamente con la experiencia. ¿Sabes qué debes de hacer? Disciplínate en la palabra. Y vas a ver, mi hermano, y vas a conocer el poder de la bendita palabra. Y lo que tú sientes se va a sentir todavía más. Vas a sentir eso. Dale uno más ahí, mi hermano. Yo sé que lo que te digo, tú ya lo sabes. ¿Sí o no? Yo sé que lo que te estoy compartiendo hoy de Timoteo, de que era muy joven, de que estudiaba las Escrituras, que conocía las Escrituras, tú ya lo sabes. Él le enseñaron desde muy chiquito. Yo te invito a que no lo tomes a la ligera. Enseña a tus hijos. Yo sé que vas a batallar, pero ¿sabes qué? Es de pedirle a Dios, dame paciencia, dame sabiduría, dame la fortaleza para poderle enseñar y dirigir con bien a mis hijos. Es que ya están bigotones, no le hacen. Enséñalos. Que no sea nada más una experiencia de, ay, la conferencia, qué bonita, y qué bonita estuvo la conferencia, hubo besos y de todo, qué padre. Pero que no solamente sea una experiencia en la conferencia,
A Dios no lo dejes en la conferencia. Su palabra no la dejes en la conferencia. Llévala hasta tu casa y en tu casa ábrela y enséñasela a tu esposo y tu esposo a ti y platiquen de eso. Hoy tenemos una conferencia a las 4:50 para que los matrimonios que estuvieron y los que no estuvieron puedan venir aquí. 4:50. No te vas nada más, qué bonitas experiencias estuve, en el grupo se sintió bien padre, entendimos, sí, qué bueno. Pero no solamente esa experiencia, vea la palabra, para que tu experiencia no dure solamente un ratito, sino que sea largo. Que sea largo. Ahora, dices tú, no entiendo la palabra de Dios. Y es muy cierto. Dice que para los que no tienen a Cristo, los que son carnales, las cosas de la palabra de Dios les son locura, son algo ridículo. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Ahí en Corinto lo dice. ¿Cuántas veces has escuchado que dice, a veces son puras locuras, eso ya pasó hace mucho tiempo y la gente se burla? Porque no alcanza a entender el poder de la palabra de Dios. Pero tú, que has leído, convéncete que la palabra de Dios no es locura para ti, sino es poder de Dios. Y no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Léela para tu salvación. Así le dijeron a Timoteo. La sabiduría que tú tienes es para salvación en Cristo Jesús. La sabiduría que Dios te dio a ti es para salvación en Cristo Jesús. No para que seas el mejor en tu trabajo, no para que seas el mejor en el fútbol, no para que seas, no, Dios te dio la sabiduría para salvación en Él. Así que abre tus ojos espirituales. Y cuando abras la escritura, eso es lo que yo hago. Cuando abro la escritura, yo digo, Señor, que seas tú quien hable. Y ayúdame a mí a entender lo que hoy voy a compartir. Dejando al hermano Abner, dejando a nuestro hermano Beto, dejando a nuestro hermano Mario, porque ellos tienen su forma, tienen su estilo, y sin duda lo hacen estudiando, escudriñando. Pero aquí el que tiene que ser honrado siempre en este púlpito es nuestro Dios. Así que abre tus ojos espirituales, enséñate, nunca es tarde, disciplínate en la escritura porque en esa tendrás alegría. Y aun cuando venga el problema o la situación, Dios te va a dar las fuerzas para que salgas de esa necesidad o ese problema. Y cuando abres tus ojos espirituales, ¿se acuerdan del siervo ¿se acuerdan de aquel siervo que dijo, son muchos? ¿Quién era? Un pelucito, ¿Quién era? Dijo, el siervo dijo, allá afuera hay muchos que nos vienen contra nosotros. Eliseo. Y fue asustado, corriendo, no, hombre, vámonos. Dice una canción del mundo, está rodeada la casa. Casi te acordó, ¿no? ¿Te acordaste de Dios? Está rodeada la casa, vámonos, Eliseo. Y Eliseo dijo, abre tus ojos y salte afuera por el amor de Dios. Y sale hacia afuera y puede ver cuánto ejército de parte de nosotros está. Abre tus ojos espirituales. Adiós al aburrido, adiós a la flojera. Ya deja de decirle no tiene importancia, tiene toda la importancia. ¿Por qué? Porque es para salvación y vida eterna para tu vida. Yo no quiero verte sufrir ahí quemándote, cerrándote. Yo quiero que también donde yo vaya y haya morada para mí, dijo el Señor Jesucristo, tú estés. Aunque nos cueste que dedicar tiempo para eso. ¿Cuántos traen su Biblia? Levante su mano, por favor. ¿Sabe lo que tiene en su mano? ¿Sabe qué tiene en su mano? Esta palabra a muchos hermanos les costó la vida. A muchos hermanos escribir esta palabra les costó la vida. Al mismo Pablo escribir las cartas, 13 cartas, le costó la vida. Martín Lutero en 1522 compiló la Biblia y estaba encerrado en el castillo de Wartburg.
Lo perseguía el Papa y el emperador por las escrituras. En 1526 un hombre que tradujo la Biblia al inglés llamado William Tyndale fue ejecutado por traducir la Biblia, cosa que no estaba permitida por la Iglesia Católica, y lo degollaron por haber escrito la Biblia y la entendieran los que hablaban inglés. El famoso hombre llamado Casiodoro de Reina tiene la Biblia que usted tiene, la mayoría de ustedes tienen, que escribió la Biblia El Oso y la tradujo al español para que usted y yo la pudiéramos entender. Tuvo que huir por recibir amenazas. Hoy te digo esta mañana, valora esto, valóralo, aprovechalo, póngase de pie, por favor. Y ahora dígame usted, ¿y el actor? No, espera, están dormidos. 1, 2, 3. El actor. Póngale en el actor. No vamos a ver la película, pero quiero decirle algo de esto. Si usted no ha visto la película, lo va a entender. Pero si ya la vio, si usted ya vio la película, lo va a entender. Si no la ha visto, pues ya se la dije y pues la va a querer, ¿verdad? Él traía la Biblia en su mochila. Un día lo descubrieron que la sacó y le empezaron a decir: ¿qué es lo que tienes ahí? No, quédate allá, no la haces. ¿Qué es lo que tienes ahí? Llegó a oídos de la persona que era la que tenía el poder en la población. Y dijo: aquel hombre trae una Biblia. Entonces quisieron quitarle la Biblia. Pero él decía estas palabras, él decía, el actor decía: esta va a otro lugar destinado, donde realmente causa un verdadero impacto. Aquí no. El malo le decía: dámela, porque en ella encontraré palabras para poder dirigir a esta nación, a este pueblo lo puedo dirigir con estas palabras, porque tienen palabras tan bonitas que ellos van a querer escuchar. Y él dijo que no. Y empezó la persecución hacia él. Trataron de matarlo en ese momento para quitarle la vida. Cuando él llega al destino donde él, válgame la redundancia, tenía que llegar. Cuando él abre la Biblia allá, hermano, ¿quién se la sabe? ¿Qué descubrieron en la Biblia? Que no estaba escrito. Que no estaba escrito. El hombre malo tenía una esposa que no podía ver y ella sí la pudo sentir. Ella descubrió que era el niño de la vida eterna. Entonces, cuando él llega a ese lugar, mal libre, abren la Biblia y se dan cuenta que no tenía ninguna de esas. Pero él nos deja también una lección a nosotros. Usted, yo, él, todos somos una Biblia abierta para los que están allá afuera. Usted y yo somos una Biblia abierta para los que están allá afuera. Pero de usted depende cuál Biblia quiere ser. Si solamente de algunos versículos poder realmente entender el significado y el valor sobrenatural que este libro tiene. Y él empezó a decir cada versículo de la palabra de Dios que tenía aquí y aquí. Y fue escrita la Biblia hoy, la Biblia de Dios. James, que también tuvo algo que ver. Así que mis hermanos, no eches un sacerdote esto.
te invito al discipulado, te invito a la conferencia, te invito a que vengas y escuches, pero sobre todas las cosas, a lo que más te invito es que la pongas en práctica, no nada más aquí, sino afuera, en tu casa. Con los más difíciles, sí, con los más difíciles. ¿Qué es el más difícil en la casa? A ver, aparte de ellos, aparte de los hijos, la mera neta. Y yo digo que la suegra, espérame. Póngale en práctica. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Mi amado Dios y buen Padre Celestial. Señor, gracias por tu palabra expuesta en esta tarde. Gracias, Señor, porque sin duda has hablado a los corazones de mis hermanos. Y tú conoces la necesidad que tenemos de este maravilloso libro en nuestra vida. Señor, cualquier cosa por lo que estemos pasando o esté sucediendo o esté, mis hermanos, batallando, en esta palabra, Señor, bendita palabra que tú nos has dado, encontramos la solución a nuestros problemas. Y aún así no lo fuera, en este mundo, Padre Celestial, tenemos garantizada una vida eterna que tú en este libro nos has prometido. Padre, ayúdanos, Señor, a aprovecharlo. Ha costado vidas, Padre Celestial, para que nosotros lo podamos tener, pero no olvidado en el carro, no extendido en una mesa, no olvidado en una mochila. Al contrario, Señor, que de ahora en adelante podamos escudriñarla con amor, con pasión, con deseo de aprender más de ti, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Dirige nuestras vidas, Padre Celestial. Es cierto que nos enojamos, es cierto que nos molestamos, es cierto que decimos tantas barbaridades y te ofendemos. Perdónanos, porque tu palabra dice que si nosotros no perdonamos a los que estamos aquí, tú, mi Dios, no nos vas a perdonar. Ayúdanos, Señor, a ser limpios de tanta maldad. Ayúdanos porque hemos sido flojos. Ayúdanos porque nos aburre. Ayuda a los jóvenes porque no tienen ni siquiera el deseo por hacerlo, pero que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender que no hay mayor libro que pueda ofrecerle tantos beneficios y tantas cosas tan hermosas que tu bendita palabra. Toca sus corazones y que de aquí salgan con ese anhelo, con ese deseo. Ese es mi mayor deseo, hacerlo también de la manera, Señor, para que tu iglesia torre fuerte esté enteramente capacitada y preparada para toda nuestra obra. Es tu iglesia y trabaja en tus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.